Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Hoy un día más para darle gracias a Dios, un día más para glorificar su nombre. Queremos dar un saludo muy afectuoso, muy caloroso a todas las personas que nos sintonizan, a todas las personas que por el internet, por esta bendición de la tecnología, pueden escuchar y recibir este mensaje que esperamos les sea de bendición. Saludamos a todos los que están en Venezuela, saludamos a todos los que están fuera de Venezuela y debo pedir también un espacio para saludar a la Casa de Oración del Rincón, a toda la población del Rincón, San Diego, e incluso también a toda la comunidad libanesa. Son saludos muy especiales a todos mis vecinos en Villa Juana 2. Un saludo para todos ellos. Dios les bendiga y les dé sabiduría. Vamos a orar primeramente para poner estas palabras, esta transmisión, este mensaje en manos de Dios. Amado Padre, Dios de la gloria, Rey de reyes, hoy queremos darte gloria, queremos poner este mensaje en tus manos. Señor, te pedimos que seas tú tomando el control de mi boca, seas tú tomando el control de mi mente, seas tú, mi Dios, tomando el control de todo aquello que en esta mañana podamos nosotros expresar, que lo hagamos como tú lo harías, que lo hagamos, Señor, con tus palabras, que lo hagamos con tus gestos. Señor, también te pido que en los hogares tomes el control de las mentes de todos aquellos que vean esta transmisión, que la vean en directo, que la vean en diferido. Yo te pido que obres de una manera especial en cada uno de ellos. Oro por sanidad, oro por bendición, oro por provisión. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hoy seguimos la serie que comenzó la semana pasada sobre la vida. Nuestro pastor José Tomédez se encargó de exponer toda la parte introductoria de la vida como un regalo precioso. Hoy estaremos hablando un poco sobre la vida y la muerte. Y hablar sobre la vida y la muerte parecen dos cosas opuestas, pero en realidad son dos cosas que se relacionan, porque es muy difícil hablar de la vida sin pensar en la muerte. Es muy difícil hablar de la muerte sin pensar o sin hablar de la vida. Y quiero comenzar quizás recordando un poco que Dios creó a Adán y creó a Eva. Los creó también sujetos a muerte. Dios creó a Adán y Eva y desde el mismo momento que los creó, ya ellos estaban sujetos a muerte. No somos nosotros los únicos que estamos sujetos a muerte, ellos también lo estaban. Y dice, si usted puede leer en el capítulo 2 del libro de Génesis, dice que Dios puso muchos árboles en el huerto y le dijo a Adán y le dijo a Eva, pueden comer de todos los árboles, pero de este árbol, que es el árbol de la ciencia del bien y el mal, de este no comerán. Adán y Eva fuesen inmortales. Hubiesen podido ser inmortales si hubiesen obedecido los mandatos que Dios en ese momento, en ese preciso instante les daba. Ellos hubiesen podido gozar de la inmortalidad. Pero aquí llega lo que para mí, mientras estudiaba, sería quizá la primera gran pandemia de la humanidad. Ya que estamos en este tiempo, parece que esa palabra es como que está de moda. Y esta en realidad fue la primera gran pandemia, porque justamente por la desobediencia de Adán y Eva, por la desobediencia del ser humano, toda la humanidad se infectó de muerte. La muerte entró por la desobediencia. ¿Qué consecuencias tan fatales tiene la desobediencia a los designios de Dios en nuestra vida? Es algo que de día y de noche
nosotros tenemos que meditar. Es algo que de día y de noche nosotros tenemos que tener en cuenta. No podemos vivir siendo inconscientes de esta gran realidad. Es importante que nosotros también entendamos que muchos pensadores, muchos filósofos, muchos románticos piensan incluso que el alma es eterna. Sin embargo, yo hoy quiero usar la palabra. Siempre mi esposa y yo decimos de esta manera: nosotros hablamos con la palabra, nosotros enseñamos con la palabra. Y personas quizás piensan que son palabras humanas de sabiduría, pero en realidad nosotros enseñamos con lo que está escrito en la palabra. Y hoy quiero hablarte justamente de este pensamiento de que el alma es inmortal. Y quiero que vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 6, del 15 al 16. Y si me permiten, lo leeré. 1 de Timoteo, capítulo 6, 15 y 16. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Está más que claro que solo Dios tiene la inmortalidad. Es el único que tiene la inmortalidad, dice textualmente la palabra. ¿A quién se refiere? Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. De igual manera, hoy quiero adentrarme un poco, o quiero que meditemos un poco, nos adentremos en el libro de Deuteronomio capítulo 31. El libro de Deuteronomio capítulo 31, nosotros vemos la historia en donde Josué es instalado como sucesor de quien había guiado el pueblo durante todo este tiempo. Josué venía para sustituir a Moisés. Y dice el capítulo 31, versículo 2, Moisés le dice al pueblo, y les dijo: este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás el Jordán. Dios le había dicho a Moisés que ya su tiempo había llegado, ya su tiempo se había cumplido. Dios le decía a Moisés que no pasaría el Jordán, que no entraría en la tierra prometida. ¿Qué sentimiento tan agridulce debe haber sentido Moisés después de haber vagado por el desierto 40 años, después de tantas luchas, después de tantas cosas que le tocó vivir junto al pueblo de Israel? Dios le decía, no entrarás. Pero esto también iba quizá en esta palabra inmersa un sentimiento de que ya estaría con el Señor, estaría eternamente y para siempre en el cielo con el Dios al cual él servía. Él también le dice que Josué será el que irá delante del pueblo. Josué será el que irá delante de ti. Y entre algunas otras cosas que podemos ver ahí en el capítulo 31, Moisés escribe la ley y la entrega a los sacerdotes. Entrega la ley a los levitas. Quiero que vayamos al versículo 14, donde Dios le dice a Moisés: y Jehová dijo a Moisés:
he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y espera en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y dice el versículo 16: y Jehová dijo a Moisés: he aquí tú vas a morir. He aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en la boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Moisés, entre otras cosas, escribe un canto precioso, que lo podemos revisar en el capítulo 32. Pero yo hoy quiero que podamos leer el versículo 39 del capítulo 32. Dice: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Yo hago morir y yo hago vivir, dice el Señor. ¿Cuánta preocupación hay hoy en día? ¿Cuánta preocupación se percibe en las noticias, se percibe en la calle, se percibe en el mundo? Preocupación por supuestos derechos de las personas, derechos a morir. Tenemos derecho a morir, tenemos derecho a matar. El aborto, la eutanasia, parecieran disfrazarse estos actos de asesinato con una legítima o un legítimo interés o una legítima preocupación por los derechos de las personas. ¿Quién habla por un niño que está en el vientre? ¿Quién lo defiende si no puede hablar? ¿O dónde dejamos los mandamientos del Señor cuando dijo: no matarás? No derramarás sangre inocente. ¿Dónde dejamos el hecho de que Dios dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza? Ama al prójimo como a ti mismo. Y no quiere decir con esto que si tú no te amas tú mismo, estás eximido de amar al prójimo. Debemos amarnos nosotros mismos también. Y no tenemos el derecho de decidir ni siquiera sobre nuestra propia vida. ¿Cuántos argumentos escuchamos en los debates? Gracias al Señor, en Venezuela no hemos llegado a ese punto. Pero todo parece indicar que vamos hacia allá. Y es aquí donde la iglesia debe tener convicción de la palabra de Dios. Es aquí donde la iglesia debe atacar los problemas de fondo y no esperar a llegar a un debate donde se apruebe o no se apruebe una ley, porque ya ahí todo el mal estará hecho.
Como hijos de Dios, es nuestro deber atender a esas jóvenes, a las adolescentes, respecto a la educación sexual, respecto al matrimonio bien llevado, como dice la palabra de Dios. Es nuestro deber incluso atender a estas jóvenes con embarazo precoz. Es necesario como cristianos desechar menos y amar más. Dice la palabra del Señor que Dios no hace acepción de personas. Nosotros debemos también esforzarnos para no llegar al punto de tener que discutir sobre la aprobación o no aprobación de una ley. Porque si la conciencia de una nación está ganada a los principios establecidos por Dios, tendremos muchas cosas menos de qué preocuparnos. Me da mucho interés el ver cómo en el segundo libro, segunda carta o en Segunda de Reyes, capítulo 5, tenemos la historia de un general sirio, un general valeroso, dice, llamado Naamán. Muchos de ustedes lo conocerán, muchos de ustedes habrán oído la historia, pero para quien no la ha oído, este general dice la escritura que había salvado a Siria, era un héroe, pero tenía lepra. Y una sirviente en su hogar le dijo: oiga, señor, o mi amo, sabe, en mi tierra, allá en Israel, hay un profeta que puede curarle esa lepra. Este hombre interesado fue ante el rey de Siria y le pidió que le diera algunas recomendaciones, cartas de recomendación para ir al rey de Israel. Y quiero enfocarme en lo que dijo el rey de Israel, Joram. Él dijo: ¿acaso soy yo Dios para dar muerte, para dar vida? Eso lo dijo el rey de Israel en aquel entonces. Y es otra cosa que quiero yo dejarte como una pregunta. Hace un instante te dejé ese cántico de Moisés que decía: yo hago morir y yo hago vivir, dice el Señor. Pero hoy también quiero que te lleves lo que el rey Joram de Israel dice. Y le dice a Naamán: ¿acaso soy yo Dios para dar muerte o para dar vida? ¿Somos nosotros dioses para dar muerte, para dar vida? Hay una historia un poco cómica, imaginaria, donde en un supuesto caso hipotético, el hombre llega a avanzar tanto la tecnología y dice: ya logramos crear al hombre. Logramos tener la capacidad de crear al hombre. Y le pasan un correo electrónico a Dios y Dios recibe esta información, esa invitación para que vieran cómo el hombre había logrado crear al hombre. Y va Dios a la cita y se sienta muy interesado en ver la explicación. Y le dice el científico: vea, señor, ya tenemos la capacidad de crear al hombre. Y él le dice: sí, wow, qué bien, bueno, muéstrenme. Y le dice: bueno, espere aquí. Fueron al patio y buscaron un tobo lleno de tierra, lleno de polvo, y lo trajeron. Cuando Dios ve, pregunta: ¿y qué es eso? Bueno, ese es un balde lleno de tierra, un balde lleno de polvo. A lo que Dios dijo: ya va, un momento. Si tú vas a crear a Dios, no puedes tomar algo que ya yo creé. Hazlo desde cero, como yo lo hice. Dios es el creador de todo. Dios es el creador del cielo, de la tierra. Dios es nuestro creador. Dios nos da el valor para afrontar la vida.
Dios nos da el valor para afrontar la muerte. El COVID parece ser un tema de actualidad, el COVID-19. Ahí en la casa de oración, en el rincón, fue fuerte la estocada del COVID, como quizá en muchas partes. Pero allá muchos de los hermanos se enfermaron y yo veía con preocupación que se habían enfermado los hermanos de mayor edad. Y quiero contarles brevemente hoy un testimonio porque había 2 hermanos allá de más de 60 años que desde la primera ola, como ahora le dicen, estaban muy cuidadosos. 2 médicos muy expectantes, muy cuidadosos de esta enfermedad, incluso quizás hasta rayando un poco en el temor, y es natural. Pero en la segunda ola algo pasó, comenzaron los síntomas y la hermana de edad de más de 60 años se enfermó. Y todos estábamos muy preocupados. Estábamos orando, estábamos pendientes, vigilando por nuestra hermana que estaba en una condición quizá de desventaja frente a esta enfermedad, frente a esta nueva cepa tan violenta como le dicen. Lo cierto fue que esta hermana, con dificultad para respirar, ya con síntomas un poco más notorios, fueron a tener al hospital Racetti. Y quizás nosotros pensábamos y decíamos, wow, un sitio muy complicado para estar, un sitio que no deberían estar, váyanse a su casa. Pero ahí era donde el Señor los quería. En una primera ola, estos hermanos estaban quizá más cautelosos. Pero en esta segunda ola ya ellos se habían decidido a predicar, pasara lo que pasara. Ellos se habían decidido a compartir al Cristo en el cual creían. Y el Señor le habló a nuestro hermano y les dijo, los voy a pasar por una prueba. Esa era la prueba. Quiero resumir el cuento, resumir el testimonio, explicando que ellos estuvieron ahí, en el horno, como les decía yo. Ustedes están en el horno, pero no se quemarán. Y ellos, con su avanzada edad, estuvieron ahí, en uno de los pisos de este hospital, infectado de COVID por todos lados. Pero allí, en ese lugar, Dios les permitió llevar la palabra de Dios de una manera poderosa. Dios les dio acceso a un lugar donde no hay acceso, para llevar luz, para ser sal de la tierra. Y ellos estaban gozosos. Al final, cuando la hermana se sanó, ellos no se querían ir. Incluso le dieron de alta, ellos querían volver, porque habían dejado ahí personas, habían dejado ahí amigos que tenían que visitar, a los cuales les habían predicado. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos. Ese que nos dice, pasarás por el agua y no te ahogarás. No te anegarás. Pasarás por el fuego y no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. Ese es el Dios de la vida y de la muerte. Ese es el Dios que ha dicho, yo hago morir y yo hago vivir. Ese es el Dios que hoy predicamos. Ese es el Dios que yo hoy presento. Con mucho respeto para ti. El miedo a la muerte nos esclaviza. El miedo a la muerte
nos aprisiona. Pero yo quiero que veamos lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 15. El versículo 15 dice que Jesucristo vino a librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Tal vez hoy puedas estar pensando que la muerte tiene la capacidad para arrebatarte todo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y en Juan 10:10, Jesucristo también dijo que Él era vida, y era vida en abundancia. Yo soy el que hago morir y soy el que hago vivir, dice el Señor. Cuando ponemos nuestra fe en el Dios Creador, cuando ponemos nuestra fe en el Jesús Redentor, en el Cristo que murió por nosotros en la cruz, entendemos que quizá la muerte pueda robarnos todo, pero hay algo que nunca podrá robarnos, y es nuestra fe en Cristo Jesús. Cuando Cristo viene a nuestra vida, viene para ordenarlo todo, viene para poner cada cosa en su lugar, incluso la muerte, la pone en su lugar. Jesús, mediante el sacrificio en la cruz, despojó a la muerte de todo su poder. Y eso es lo que hoy nosotros presentamos. Eso es lo que hoy vengo a hablarte. Quiero terminar en esta preciosa mañana donde cantan los gallos. No sé si se puede escuchar el canto precioso de los gallos. Esos cantos que incluso también nos recuerdan el sacrificio de Jesús en la cruz. Yo hoy quiero recordarte o dejar para ti 4 secretos que van a quitar la autoridad a la muerte en tu vida. Primero, confía en Cristo plenamente. Vive tu vida confiando en Cristo plenamente. Segundo, con la ayuda del Espíritu Santo, obedece la palabra de Dios. En la obediencia está el secreto de la inmortalidad. Si Adán y Eva hubiesen obedecido, fuesen inmortales. Número 3, quiero que pienses en la muerte como un corto sueño. Un corto y precioso sueño que terminará cuando la voz dulce y poderosa de nuestro amado Jesús venga para despertarte en su segunda venida. Y por último, ten la certeza de que tendrás un hogar, una morada celestial, eterna, preciosa, junto al Rey de Reyes. Todo esto para quienes han dejado entrar a Jesús en su corazón, para quienes le han entregado su vida por completo a Él. Y por lo cual quiero en esta mañana también orar, porque si tú aún no le conoces, si tú aún no has entregado tu vida a Jesús, esta podría ser una hermosa oportunidad. Señor y Dios, amado Padre, gracias te damos por este día.
Gracias por esta preciosa mañana que tú nos concedes. Yo te pido, mi Dios, que seas tú bendiciendo a cada persona que ha escuchado este mensaje. Yo te pido también que si alguno de ellos no te conoce, pueda reconocerte como Señor y Salvador. Pueda entender que tú moriste por todos sus pecados, por todos sus errores, por todas sus desobediencias. Tú los pagaste en la cruz. Y hoy puedan entender que son tus hijos. Hoy puedan ser también galardonadores de ese boleto a la eternidad contigo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Me despido no sin antes hacer un pequeño comentario que venía hoy muy temprano a mi mente. Hace poco partió con el Señor un gran hombre llamado Luis Palau. Muchos lo conocerán. Y hay un testimonio que él siempre contaba. Cuando su padre partió a la presencia del Señor, a la edad de 34 años apenas. Dice que eso lo marcó a él a muy corta edad, porque su padre murió a los 34 años de una enfermedad y murió alabando y adorando al Señor. Eso para él no dejó de ser un recuerdo triste, pero también fue el detonante para que él fuese marcado para poder impactar a naciones enteras. Vive con la mirada puesta en Cristo. Y cuando toque morir, muramos con la mirada puesta en nuestro Señor. Dios te bendiga y te dé sabiduría.